¿Cómo les va? Bienvenidos a este tercer encuentro, nuestro tercer encuentro a la luz de la palabra a través de Radio Fe Latina, esta linda iniciativa que está empezando a caminar junto con la presencia de Miguel Carreras, con quien estamos haciendo el análisis del texto dominical que la liturgia nos propone. En este caso, vamos a compartir para este 11 de octubre de este complicado año 2020, el 28º domingo durante el año, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Jesús tomó de nuevo la palabra y en parábola les dijo: el reino de los cielos se parece a un que celebraba la de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados: tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Después dijo a sus sirvientes: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de los caminos y a cuantos encuentren, invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Lo que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 28º domingo durante el año, 11 de octubre de 2020. Sobre este texto, en nuestro tercer encuentro a la luz de la palabra, va a ser una generosa reflexión Miguel Carreras. Gracias, Fabián. Tercer encuentro en este nuestro nuevo programa a la luz de la palabra, a la luz de Dios, a la luz de la luz, podríamos decir también. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra, nuestro Señor Jesucristo es la luz. Él es el todo y en todos nosotros, en todos aquellos que lo hemos recibido, que lo seguimos fielmente, que lo seguimos firmemente. Y acá estamos siguiendo este Evangelio. Vamos a ver qué rico que es este Evangelio y qué cosas, uno diría, nuevas nos está diciendo. Claro, todo es nuevo. El Evangelio es buena nueva. Estamos hablando de una nueva vida, que es la única, que es la que Dios ha establecido desde el principio para todos aquellos que lo reciben. Nos reciben con el mismo amor con que Dios nos ha amado precisamente desde el principio, en el cual nos hizo conforme a la imagen y semejanza propia que quiere de los suyos. Bueno, aquí reparemos en esto. Nuestro Señor está hablando a sumos sacerdotes, a religiosos,
Teníamos a los guías religiosos que en definitiva configuraban el poder mayor que se establecía en Israel. Estaba en Jerusalén, estaba en todo Israel naturalmente. El centro, digamos, donde estaba el templo era Jerusalén, donde estaban los religiosos, los jefes de las sectas, que se esparcían por todo el territorio y que, bueno, eran los doctores de la ley, los ancianos del consejo, todos aquellos funcionarios realmente notables, a los cuales el pueblo escuchaba, claro está, sí, eran los que sabían, los que conocían, supuestamente conocían a fondo la ley de Moisés, la explicaban, sí, juzgaban, muy rápidamente juzgaban, claro está. Uno dirá, pero juzgaban en conformidad con lo establecido en la ley por Dios, y pareciera que no tanto, ¿no? Porque recordemos, y esto lo recuerda el Señor, y en muchos pasajes del Evangelio lo vamos a ver, que el primer mandamiento fundamental y fundante de esta ley es el amor. Es el amor a Dios, claro está, por sobre todas las cosas, y consecuentemente el amor al prójimo, en donde demostramos verdaderamente el amor a Dios. Bueno, parece que no había mucho amor en estos funcionarios, y que leían la ley en conformidad, se dice y se ha dicho, y desde el punto de vista de la exégesis más generosa inclusive, podríamos decir que leían la ley y la entendían a la letra, no penetraban el espíritu, no se dejaban penetrar por el espíritu que animaba, le daba sentido a esa ley que habían recibido para una conducta acorde con la demanda del Dios que quiere la vida para todos. Leer según la letra, leer según la carne, hermanos, no según el espíritu. Muchas veces nos pasa, hacemos interpretaciones literales de los textos, no vamos al caracú del hueso, no vamos al carozo del tema, y entonces no leemos en conformidad con lo que fue escrito espiritualmente y debe ser leído y entendido espiritualmente. ¿Tenemos el Espíritu de Dios? Sí. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Claro está. Lo ganó para nosotros y nos envió para nosotros desde la gloria, el Hijo que hizo todo por todos y en todos, así es. Y ahora podemos entender que esta elección por parte de Dios conforme a la promesa que le hizo al Padre de la fe según la carne, Abraham, del cual deriva el pueblo de Israel, esta promesa era por la fe. La fe en creer sin ver aquello que hemos de ver por la misma fe. Y el creer ya es un don de Dios, ya es un regalo de Dios, ya es una gracia. Está en nosotros si la recibimos, vale decir, si la aceptamos. Y todo aquel, más allá de que se pueda considerar elegido o no, todo aquel que la recibe es precisamente el que ha sido convocado y finalmente elegido por Dios, en vista de una vocación que Dios descubre en nosotros y es correspondida por nuestra aceptación. Recibir la palabra es vivirla, es por lo tanto conocerla y conocer entonces al Dios que envía la palabra y al enviado de Dios que es el Hijo que viene a nosotros. Así tenemos entonces que aquí en este pasaje nuestro Señor Jesucristo, en vista de la conducta de un pueblo que recibió la ley, no la vivió en consecuencia, no vivió en armonía con la demanda de esta ley, que era fundamentalmente de acuerdo al amor a todos, entonces pasa, y conforme a lo que también estaba profetizado, anunciado, escrito, sí, sin duda, y que vino a revelar plenísimamente nuestro Señor Jesucristo, pasa de los judíos, los israelitas, los que se consideraban el pueblo elegido, el único pueblo elegido, y consideraban a todos los demás pueblos como paganos, gentiles, impuros, pasa ahora por la elección anterior e interior que ya había hecho Dios de todos los pueblos de la tierra, pasa entonces a los llamados gentiles. Ellos van a ser ahora los receptores de esta palabra, de la vida. La vida va a llegar por el mérito de nuestro Señor Jesucristo que vino por todos y para todos, a todos los oídos de todos los pueblos del mundo, de todos los tiempos, de todas las tribus y razas. Vamos hablando ahora
Estamos hablando de los gentiles. Gestión apostólica, que la conocemos, la vamos a explorar naturalmente en estos últimos domingos del tiempo ordinario de este calendario litúrgico. Vamos a ver en estas lecturas finales esto que nos dice el Señor y que ya comienza a perfilarse a partir de la parábola del sembrador. Hemos visto en todo este tiempo una serie de parábolas, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha enseñado a partir de las mismas, y ahora llegamos, sí, a este misterio, ¿no es cierto?, este misterio de los gentiles revelado, quitado el velo inclusive en ellos por el Dios del amor y la misericordia. Aquí vimos entonces la lectura que nos hizo Fabián Gómez recién, nuestro conductor en este programa A la Luz de la Palabra, y vamos entonces a perfilar, a espiar finamente en el seno de la misma. Bien, a ver, esto de la ley, ¿sí? La ley, la letra, el espíritu. Letra y espíritu. Cumplimiento. Llevar a cabo aquello que dice la ley en forma fría, en forma subjetiva, en forma objetiva, en una manera casi descorazonada. No correspondía a lo que venía a instalar Jesús, que era ver cómo se le encontraba el espíritu a esa ley, Miguel, más allá de la letra fría. Y sí, Fabián, por algo que hemos sugerido, ¿no es cierto?, en el primer comentario. Fíjate vos, estableciendo una especie de comparación. Decimos, leer en conformidad con la letra, desde el punto de vista solamente legal. No es que lo legal sea malo, por supuesto la ley procede de Dios. Por lo tanto, como dice San Pablo, justa, santa y buena. Pero procede de Dios. Y para entenderla, hay que percibir también, sintonizar el espíritu que la anima. Y el espíritu que la anima es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y si no hay un testimonio de ese espíritu con nuestro espíritu, no captamos el sentido verdadero que tiene. Entonces podemos descubrir que el espíritu no estaba presente en quienes intentaban aplicar la ley, Miguel. En tanto y en cuanto demandaban del otro, a partir de la letra de la ley, una gestión que no estaban en condiciones de hacer aquellos que eran justamente presionados por el juicio legalista de los que eran los responsables mayores. Por eso dijimos al principio, el Señor se dirige aquí fundamentalmente a los sumos sacerdotes, a los religiosos, a los ancianos del consejo, a los doctores. Sí, claro, piden mucho del otro, juzgan muy rápido, pero piden según la letra fría. Hicimos la comparación, Fabián, según la carne caída, es como si la leyera Adán la letra. Está bien, pero ni siquiera la carne propia, la carne de los demás, ¿entendés? Entonces uno va y te señala, no, porque vos, Miguel, tal cosa o tal otra cosa, sin mirar lo que pasa en mi mundo interior. Digamos, así es muy fácil. Y así también se cae con suma facilidad en el desacreditar a los demás sin ver qué es lo que me está pasando a mí. Tal cual, Fabián. Y fíjate que estas mismas palabras que decís vos son las que dice nuestro Señor. Ustedes que cargan, le dice Jesús a los religiosos, con pesadas cargas a los otros, y ni siquiera mueven un pelo para ustedes mover esas cargas. Piden mucho, sí, del otro. ¿Y ustedes qué hacen? Nada. Juzgar si el otro no hace lo que ustedes piden. Y piden lo que es, como vos terminás de decir, Fabián, sin ver qué está en el otro, qué está pasando, cuál es su mundo interior, qué posibilidades tiene. Es muy fácil pedir, pero para pedir, y con derecho, hay que hacerlo desde el amor que le da el espíritu a la ley, que es el espíritu de la ley, y considerando desde el amor mismo al otro como un ser al que queremos hacer crecer, al que queremos ayudar y no al que queremos juzgar. Lejos de nosotros el juzgar. El juicio debe estar ausente de toda nuestra gestión docente. Para nada ese juicio. La palabra sola nos juzgará en el último día. Transmitir la palabra, compartir la palabra, pero en su esencia.
en su estructura interna, en la manera en que Dios la pronunció, la formuló, conforme al Espíritu. Y ahí sí, ya no leemos según Adán, sino según Cristo. Y entonces la cosa cambia radicalmente. Aparece el perdón, no el juicio condenatorio. Bien, mencionaste que Jesús está hablando en esta parábola a los sumos sacerdotes, a los religiosos. Mencionaste también la palabra notables. Notables viéndolo con ojos de aquel entonces, Miguel, porque si los ves hoy por hoy o escuchás el mensaje de Jesús, de notable tienen poco y nada, más bien todo lo contrario. Terminan siendo los peores con cara de mejores. Bueno, pero justamente, Fabián, eran los peores con cara de mejores. Mira, ¿cuántas veces utilizó el término Jesús refiriéndose, vamos a separar el término como vos lo hiciste, notables? Y notables podrían ser, por ejemplo, los jefes de las sectas principales, por ejemplo, fariseos y saduceos, sobre todo fariseos, ¿no es cierto? Sí, eran doctos, sabían leer y escribir, eran aquellos que se habían especializado en el análisis, ¿no es cierto?, doctoral de la ley de Moisés, y entonces ellos, a través de esa ley, ¿no es cierto?, miraban al otro como un objeto de su propio juicio. Es como que estaban actuando ellos como si fueran, en definitiva, aquellos encargados de juzgar, pero de juzgar definitivamente conductas ajenas. Y Jesús utilizó un término muchas veces para definirlos, no a todos, sí a muchos de ellos, hipócritas. Hipócritas. Debajo de una máscara, se ponían una máscara, se disfrazaban de personajes, de personas en personajes. Entonces aparentaban ser, querían ser, aparentar ser delante del otro lo que realmente no eran, y en realidad se puede decir que eran todo lo contrario. Hipócritas, ¿eran justos? No, que van a ser justos. ¿Amaban al prójimo? No, juzgaban simplemente. ¿Conforme al espíritu de la ley? No, porque si no nos juzgarían, y mucho menos de la manera en que lo hacían. No, configurando ese personaje que generase no la cercanía, no la alegría, sino el temor, sino finalmente casi la culpabilidad en aquellos que recibían la represión, la reprensión por parte de estos aparentemente doctores, funcionarios importantes. No había amor. Y lo que viene precisamente a descubrir Jesús, y ahí viene el choque frontal y definitivo, y para los tiempos, entre Jesús y ellos, es precisamente el amor de Jesús, el espíritu de la ley, lo que Dios quiere de nosotros, el Dios que perdona, núcleo del amor es el perdón, el Dios que juzga, precediendo la justicia con la misericordia, el Dios que nos ama, contra el otro, que entiende la ley a la letra del Adán caído. Entonces, ¿qué hace? Juzga, exige, condena, sanciona, genera temor, no enseña. Bueno, finalmente, ¿qué es? ¿Es amigo nuestro? Como nos llamó Jesús a nosotros, ustedes son mis amigos. No, es nuestro enemigo. Y aparentemente somos enemigos de la ley de Dios, bajo el criterio y concepto de estos juzgadores, ¿no es cierto? Por eso a ellos se dirige Jesús. Jesús nos reprende a todos. El amor, Miguel, sí. El amor, la falta de amor, es el obstáculo insalvable entre estos sumos sacerdotes, entre estos líderes religiosos y Jesús. Si ellos no sepan amar, que juzguen cuando Jesús dice que no viene a juzgar, sino a perdonar. ¿Y el amor es lo que separa a unos de otros, Miguel? Totalmente, Fabián. Y fíjate vos la crítica que le formulaban a Jesús cuando nuestro Señor, como en tantos casos, ¿no es cierto? Menciono así al pasar uno que se me ocurre y por algo se me ocurre ahora. Cuando ingresa en la casa de Simón el fariseo, Jesús, y la mujer
ramera se acerca a él, ¿no es cierto? Se postra detrás de él, lava sus pies con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos y lo unge con su perfume. Y el fariseo, ¿qué piensa de Jesús? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca. ¿Y Jesús qué le dice? Le observa una serie de cosas, la falta de hospitalidad de él, por lo menos en lo gestual, ¿no es cierto?, del fariseo. Pero dice de la mujer, ramera, pecadora, conforme a la letra, leída finalmente la letra, carnalmente, adámicamente. Mujer, tus pecados te son perdonados, porque mucho has amado, mucho te es perdonado. Claro, ¿cuál era la opinión del fariseo y de los funcionarios religiosos? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y efectivamente, lo está perdonando porque en él está la presencia de Dios, está el Padre, el que genera el poder que exhibe, y poder en el amor, poder de perdonar, poder no de juzgar y condenar, como rápidamente se hacía en el nivel de aquellos que se consideraban importantes. Así que usted está escuchando el tercer encuentro a la luz de la palabra, este análisis de la liturgia dominical, en este caso el 28º domingo durante el año, este 11 de octubre de este complicado año 2020, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Están escuchando la reflexión de Miguel Carreras. El texto de este domingo, Miguel, va a comenzar afirmando: el reino de los cielos se parece. ¿Cómo es esto de afirmar permanentemente en boca de Jesús y hacerlo comparativamente a través de una parábola? El reino de los cielos se parece. A ver. Claro, vos sabés que la metodología docente de nuestro Señor era la parábola. Esta comparación donde el Señor lleva de lo senso perceptible, de lo sensible a lo inteligible espiritualmente. Entonces todos los elementos, llamémosle domésticos, los que conocemos aquí mientras estamos en este mundo, y particularmente en este caso del pueblo de Israel, era un pueblo pastoril, ¿no es cierto? Era un pueblo que, conocía todos esos elementos que eran el trato habitual de ellos. Entonces toma esos elementos sensibles que tenemos a mano, todos los seres humanos, y a partir de ellos establece una comparación. Por eso dice siempre, es como, no es que sea así, ¿no es cierto? Es como. Vayamos a la comparación partiendo de nuestra comprensión. Comparativamente, en definitiva, lo vamos a comprobar de nuestro punto de partida ingenuo, ¿no? O sea, el primer acto del conocimiento que tenemos del objeto es verlo y directamente mencionarlo por su nombre como lo conocemos. Pero para Jesús tiene un significado, y ese significado está contenido en la enseñanza parabólica. Es como decimos, el Señor nos lleva de la letra al espíritu. Nos lleva, por eso viene a nuestra carne caída, nuestra mortalidad, nos lleva a la plenitud de la vida en el espíritu. Y ahí el Señor, a través de esta parábola, nos va llevando también. Y ahí comienza, en este caso, la parábola del rey que preparó el banquete para la fiesta de bodas del hijo, los invitados que estaban convocados, pero los principales no estuvieron, no fueron, tenían otras cosas que hacer, más importantes que la celebración de la boda. Mandó a sus servidores más de una vez, sí, los mandó, lo vemos en el relato, Fabián, pero parece que desecharon la invitación. ¿Y eso qué generó en el rey? ¿Qué puede generar? Que te invite el rey, quiere decir que te invite, como hoy en día puede ser que te invite el personaje mayor de cualquier país a una celebración fundamental que va a ser. Que hay cosas más importantes de tu parte para hacer que ir a esto, que es lo más importante. Bueno, podemos identificar fácilmente en este caso quiénes son los primeros invitados, los convocados por el rey.
Y los mismos israelitas, los judíos, sí. Pero ¿creyeron los judíos en el Señor? ¿Creyeron en el enviado del rey? ¿Creyeron en los profetas? ¿Creyeron en los antiguos justos? ¿Creyeron en todas aquellas cosas que Dios decía, que Dios anunciaba, que Dios estaba cumpliendo? Ahí tenían delante de ellos el cumplimiento. No creyeron. ¿Qué generó esto? El juicio sancionatorio. Bien, ¿de parte de quién? Del único que puede juzgar, como dijimos. De parte del Dios absoluto. ¿Y cuál es la determinación de Dios? Y bueno, ya que estos primeros invitados, los elegidos, no fueron, vamos a invitar a todos. Pero ya no los principales, estos que andan, que vean por las plazas, por los caminos, a todos los que vean por ahí, entonces invítenlos, dice a sus servidores. Y estos están figurando, significando a los pueblos paganos, gentiles, ausentes de la ley de Moisés, no la conocían. Los paganos no conocían la Escritura, el Antiguo Testamento. ¿Fueron invitados? Sí. Esa es la gestión apostólica que vamos a ver nosotros, ¿no es cierto? Pero esa gestión que comienza por la obra, por el mérito de aquel que viene a ser todo en todos, nuestro Señor Jesucristo, que es el que elige y asigna, en este caso a otros invitados, a todos, a todas las personas del mundo, a todos los pueblos del mundo. Y ese es el mandato, fíjate vos, Fabián, que si leemos con cuidado Mateo 28, 18, antes de ascender nuestro Señor, estando los discípulos con él en Galilea después de la resurrección del Señor, el Señor que les dice, toda autoridad me ha sido dada, tanto en los cielos como en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos míos de todos los pueblos, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hubo respuesta de parte de los gentiles como no hubo por parte de los judíos? Claro que la hubo. El resultado está a la vista. Hoy, 2000 años después, tenemos el resultado. Todo el mundo está poblado por verdaderos creyentes en aquel que vino por todos. Aquellos que le hemos creído. Sí, dignos invitados a la celebración de la boda, claro está que sí.